Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mesa con Aurora. El día de hoy vamos a platicar de un tema que a ti y a mí nos interesa muchísimo, ya que es algo que nos impide crecer y nos impide avanzar en todo lo que hacemos en nuestra vida. Hoy vamos a hablar del miedo, así que quédate con nosotros. Y para este tema tenemos una persona que nos va a ayudar muchísimo a entender un poco más acerca de todo esto del miedo, gran experta en el tema, que es Malú Gómez Junco. Bienvenida. Hola Malú, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me gustaría que nos platicaras un poco a qué es lo que te dedicas, Malú. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Mi nombre, como ya lo dijo Aurora, es Malú Gómez Junco. Soy Master Coach de vida y de negocios, soy terapeuta de imanes y he hecho muchas cosas aparte en la parte espiritual que no las vamos a mencionar, pero a eso me dedico. Me dedico a dar coaching de 1 a 1, me dedico a dar coaching de sala, también en grupos, y como terapeuta también en la casa de ustedes tenemos ahí el consultorio y ahí también damos terapias. Pues bienvenida nuevamente, Malú. La verdad, este tema, yo creo que eres la persona ideal para platicar sobre este tema tan importante para todos y tan fuerte, obviamente, porque yo creo que todos estamos involucrados, porque es algo que no nos deja crecer muchas veces, o es algo que nos impide lograr todos nuestros sueños y nuestros objetivos, que es el miedo. ¿Qué es el miedo, Malú? Fíjate, primero que nada quiero hacer como un preámbulo del miedo. Desgraciadamente no nacemos con miedo. El miedo nos lo van inculcando, porque como lo hablábamos hace rato, traemos de atrás y de atrás y de atrás y de generaciones en generaciones atrás toda la parte del miedo. ¿Por qué? Porque pues estamos vivos, porque suceden cosas, porque hay accidentes, porque pasan cosas, ¿no? Entonces, desde que estamos chiquitos, por eso yo siempre les digo, un bebé no tiene los brazos cerrados, los bebés tienen los brazos abiertos, siempre están así. ¿Qué sucede cuando nace un bebé? Lo amarramos, ¿no? Y hacemos esto, ¿no? Y muchas veces sobreprotegemos esa parte. Y entonces empezamos desde chiquitos, no andes descalzo porque te vas a enfermar, no tomas hielo porque te vas a enfermar, no te subas ahí porque te vas a caer. Entonces desde ahí nos empiezan a formar todo ese miedo. Y aparte, y ahorita que hay muchas más cosas, hablando de la parte de redes, de televisión, de todo esto, pues hoy existe una infinidad de cosas, de películas y de programas, de cosas que realmente suceden. No las podemos negar, están ahí. Pero mientras más yo permita que ese miedo a esas cosas me atrape, son las cosas, esa es una parte mía, esas cosas son las que no me van a dejar avanzar en unas cosas. La otra parte del miedo es, pues precisamente eso, tener miedo al éxito, tener miedo a los pensamientos. Hace días tuve una entrevista así y una niña me llamó mucho la atención que habló al programa y dijo, yo tengo miedo a quedarme sola, a tener un accidente y quedarme incapacitada, que alguien me tenga que cuidar. Me llamó mucho la atención, claro. Eso, porque sí, realmente esa es otra parte del miedo. Y que mucha gente obviamente lo tiene. Lo tiene, pero aparte hay algo interesante, Aurora. O sea, tenemos que hablar del miedo, que ahorita lo vamos a tratar punto por punto, en mi experiencia, lo que yo tengo. Pero también la otra parte es que estoy pensando, que eso es también muy importante. Y la otra parte del miedo es, si yo logro los éxitos, si yo logro tener lo que quiero, luego ¿qué hago con eso? Esa es otra parte del miedo, que por eso también decías tú, no logramos tener algo. ¿Por qué? Porque tengo miedo a lograrlo y luego ¿qué hago? Y luego si tengo éxito y si triunfo y si... ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces es un poco confuso, y claro que sí, pues cada ser humano tenemos nuestros propios miedos y hay que ir moviendo esa parte. Sobre todo, yo siempre les digo, hay que identificarlo, primero que nada. Y la otra parte que te decía es tener miedo a una relación, tener miedo a formar una familia, porque hoy yo lo que hoy veo, sobre todo
etapa de la juventud, en la etapa, y no tan jóvenes, digo, muy jóvenes son a los 40 y a los 30 obviamente, pero no hay compromiso, tienen mucho miedo al compromiso toda la gente. Claro. Y a comprometerse, hay mucha gente muy comprometida con su trabajo, hay gente que no, porque también tiene miedo a esa parte, a fallar. ¿Por qué no quiero hacerlo? Porque tengo miedo a fallar. Pero la otra parte es que no quieren comprometerse. Claro. Estamos viviendo una época de solo yo importo. ¿Y esto no crees, Malú, que es parte, digo, porque yo lo veo de manera generalizada, con obviamente los jóvenes, como tú dices, a lo mejor entre los 15 y los 30 y tantos años, sí, el miedo al comprometerse, el miedo al compromiso? ¿No será que esto fue parte de la educación de toda una generación de esos papás? Totalmente, no, totalmente. Hace días me dijo una persona, estamos aquí los viejos, porque si no estuviéramos los viejos, no sabría el mundo qué hacer con tanto no compromiso. O sea, creamos, yo creo, voy a hablar en plural, pero creamos niños, por eso ya existen los niños cristal. Sí. Porque entonces todo está mal. Claro. Y si los corrigen en la escuela, claro, yo jamás permití que le dieran un reglazo a ninguno de mis hijos, ¿verdad? No lo hubiera permitido. Claro. Pero sí, fuimos creando, yo creo, ese tipo de generaciones y más que hoy, la parte de la formación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ha habido muchos divorcios y yo escucho divorcios de verdad que por algo que sí se puede solucionar, por algo que sí tiene arreglo, aunque ellos se amen y prefieren irse por el no batallar y entonces van por la vida así. ¿Por qué? Porque tienen miedo al compromiso. Entonces estaremos hablando de generaciones sobreprotegidas. Totalmente, totalmente. Sí, yo hoy veo, es muy impactante cómo están en esa parte que los niños no tienen responsabilidades, no ven por el otro. Vuelvo, estamos en la época de solo yo importo. Claro, cero empatía. Antier me paré en la farmacia y de verdad que eso, respiro profundo y yo digo, no puede ser. O sea, se para la gente, tú sabes que ya no hay estacionamiento en ningún lado. Entonces te paras en una farmacia que está en una avenida y están los cubículos así para entrar y la gente se para, no le importa abarcar 2 lugares. La gente solo piensa en sí misma y no les importa. Ahí sí, para que veas, eso no tienen miedo a que yo dije en voz alta, el respeto al derecho que es la paz cuando entré a la farmacia. Y la muchacha se me quedó bien y le dije en voz alta, no es posible que se estacionen así. Pero a la gente no le importa. Y esta generación obviamente de gente sobreprotegida, digo, obviamente también me incluyo, en donde ves chavos completamente pues con una conducta y una situación en donde el valemadrismo es impresionante porque solamente importa por yo. Lo mismo, solamente importa yo. Esta generación sobreprotegida, obviamente, ¿tú crees que ha sido resultado obviamente de lo que estamos viviendo como sociedad en todos estos años, en donde los papás, a lo mejor equivocadamente, cobijaron a los hijos a que no les pasara absolutamente nada, viendo lo que pasaba en el resto de la sociedad? Mira, lo que yo veo, Aurora, ¿O cómo lo ves tú? Yo lo que veo, sí, tienes toda la razón, así es. Lo que pasa es que nosotros, voy a hablar de mi generación, sí, yo creo que tú también, yo ya tengo 58 años, entonces, nosotros tuvimos una infancia difícil, y más si te tocó en una familia como a mí, que pues era muy escasa mi vida, ¿no? Entonces, cuando creces, y regularmente así es, y te das cuenta, toda la gente que hoy está en una posición bastante bien, vienen de Montemorelos, de Allende, del Cercado. No estoy diciendo que sea algo malo, me incluyo. Claro. No, al contrario, estoy diciendo que viene de gente luchona. Sí, de una pero como de costó, lo básico. exacto, Sí, de lo básico. Como costó mucho, no quiero que tú lo pases. Claro. Y es donde sobreprotejo, pensando que ese es el amor, pensando que así es la forma que yo te puedo amar, claro, cuando es completamente al revés. Claro. Y creando miedos innecesarios. Sí, porque entonces tengo un caso de una persona que la veo y me sorprendo mucho de la forma como la manejan en su casa. Y es madre soltera, entonces la mantienen, ahí vive, ahí está. Me impacta. O sea, esa personita no tiene vida propia. Ella vive a través de sus papás y ahora con su bebé. Y yo digo,
y ¿a qué hora va a hacer algo por ella? ¿Sabes? Es como, pero ella así vive feliz. Está en una zona muy cómoda. Sí, es una zona de confort. Obviamente volteas a ver muchísimos muchachos de 30 años que viven con sus papás. Totalmente. Y que obviamente salen a trabajar, tienen un ingreso suficiente para poderse mantener, pero esta sobreprotección de papá y mamá, en donde pues tú no sabes cocinar, tú no sabes hacer esto o te puede pasar esto, entonces llegamos a ser seres pues que no son nada sociables y con cero empatía. No, y pueden ser muy sociables, fíjate, hay gente, digo, otro caso que tuve muy cercano, yo escuchaba a la mamá, 2 hijos, es que pobrecito es mi hijo, lo tengo que ayudar. Claro. ¿Y qué sucedió? Murió el papá, murió la mamá, y literal, él vive en la calle, y la hermana en drogas, o sea, porque nunca los dejaron hacer nada. Pobrecitos, y ya eso se llama en coaching castración. Tú castras inútiles, a tus hijos, por así los decirlo. haces inútiles, los dejas sin poder, porque yo te soluciono todo, yo te hago todo, porque pobrecito tú no puedes. Pero al final el papá está pensando y la mamá está pensando que te amo y yo te cuido y yo te protejo. Por eso, y es lo que te decía ahorita de esta niña, ¿qué va a ser el día que los papás mueran? O sea, que no estén. No, y aparte vamos heredando miedos, ¿no? Totalmente. Porque el papá tiene sus propios miedos que inculca al hijo y el hijo crea más miedos aún. Y fíjate, no solo los inculcas, cuando yo siempre les digo, la energía no miente. Si yo tengo miedo a algo, aunque yo no te lo diga, a mis hijos, ellos saben. Claro. Ellos lo sienten porque la energía no hay forma, la energía está en el espacio. Entonces, siempre que sucede algo, yo, bendito Dios, esa parte, como te dije una cosa, o sea, ahorita tuve una niñez muy complicada, muy difícil en muchos aspectos, pero si algo yo lo que tengo que agradecerle, sobre todo a mi papá y a mi mamá, muchas otras cosas, pero papá fue, de verdad, papá estaba súper adelantado el tiempo. Jamás me dijo no te descalza, jamás me dijo no te cruces, al contrario, bien chiquita, crúzate la calle, agarra un camión, me iba en camión al colegio, o sea, papá nos dejaba hacer, y mi mamá era mucho más aprensiva. No, es que se va a caer. No, es que va. No, déjalos. ¿Se va a caer? Sí, se va a caer. No pasa nada. Papá siempre fue muy ecuánime y muy, tú puedes, ¿sí? Tú puedes. No la va. Esa parte, por eso yo, a lo mejor por eso yo soy muy aventada. Y hubo muchos años de mi vida que estuve con mucho miedo, claro. Pero claro que es un común denominador. No sé si te pasa que obviamente conoces gente que tuvo ese tipo de educación, en donde, por ejemplo, yo en mi casa igual era, el mundo es de los aventados. Y tienes que hacerlo y no hay miedo, o sea, hay que aventarse y hay que lograrlo y no tienes un límite de decir no lo hagas porque te puede pasar esto. Resulta que también eso es complicado. Claro. ¿Por qué? Claro. Pero resulta que este tipo de educación luego volteas y normalmente esta gente pues resulta ser más exitosa que la que tiene otro tipo de educación. Es que mira, lo que estás comentando hay 2 cosas muy importantes. Una, el miedo sí está. El miedo no se va. El miedo hay que atravesarlo todo el tiempo. Porque para todo tienes que, o sea, para todo, para salir, si está el tráfico, si hay un accidente, si voy a encontrar estacionamiento, si me puede pasar algo. Claro que todo ese tipo, como es un pensamiento colectivo, que es lo mismo que pasa ahorita con la pandemia, es un pensamiento colectivo. Yo les digo, la gente se muere de miedo, no se muere de COVID. La gente se murió de miedo, la mayoría. De verdad, tenían miedo porque fue tanto. Ahora sí que a nivel mundial, que imagínate la energía con la que está vibrando la Tierra. Sí, claro. Estamos vibrando una energía de miedo. Y hoy que ya vino que la otra cepa y que Dios nos bendiga. Bueno, y la otra parte, el miedo, también me ayuda mucho a hacerlo. Porque cuando sucede algo, sientes algo, ves algo, entra el miedo y entonces hago algo diferente. Por eso me salvo de un accidente, por eso me cuido de una persona, porque siento miedo. Okay. Y eso, o sea, el miedo no es bueno ni es malo. El miedo lo voy a utilizar conforme a mí me convenga. Okay. Ese es el punto de llegar al miedo, porque vuelvo a decirlo, Aurora, el miedo no se va a ir. Sí, el miedo está ahí, está latente, nada más sabes tú cómo lo debes de manejar. Ahí está. Y ahorita que te nombraba el caso de esta chica, que me llamó, hubo muchísimas preguntas, pero ella me llamó mucho la atención y di un ejemplo mío. Yo no es que tuviera miedo,
a que me sucediera algo, sino, vaya, al menos conscientemente no estaba en mi pensamiento así, sino yo tengo que solucionarlo, porque así fui educada. Soy la hija mayor y son 3 hermanos abajo de mí, hombres. Y en mi época, todavía como hoy se usa en algunas familias, pero en mi época mucho más, era, tú eres la mayor, tú eres el ejemplo, tú eres la que tienes que ayudar a tu mamá, y mi mamá siempre trabajó. Entonces la que cuidaba a los chiquitos era yo. Claro. Entonces yo me aprendí a solucionar y yo aprendí a no tener miedo. Entonces, pues, tal vez mi hermano se quebraba un pie, tal vez me lo llevaban todos los amiguitos cargados con tablas, con clavos, 5 clavos en una, 2 en otro, y yo estaba sola. Y tenía que limpiarlo, y entonces esperar que mi papá llegara, mi mamá, y entonces ya se lo llevaban a él. No, o sea, siempre estuve en esa parte, pero al final aprendí de esa forma. ¿Por qué? Pues porque así me tocó. Claro. No es algo que yo haya elegido, vuelvo conscientemente, porque hay muchas cosas que podemos hablar, pero conscientemente no. Entonces, pues sucedió. ¿Y qué te va pasando con eso? Lo que te vas dando cuenta es tenemos que hacer consciente de las capacidades que tenemos. Y si realmente algo te tiene atrapada, entonces es moverte a lograrlo. La otra parte que te estaba platicando es, yo no tenía miedo a estar así, sino mi soberbia era tan grande, porque yo, doña chingona, podía hacer todo, pues yo solucionaba todo. Y entonces estuve en un matrimonio mucho tiempo en el cual yo ya no quería estar desde hace mucho tiempo. Y la parte emocional, que eso es lo importante, el miedo es una emoción, y podemos hablar de muchas emociones. Bueno, al final son 240, ¿verdad? Nunca acabaríamos. Pero pues yo puedo, yo todo hago, yo todo soluciono, entonces yo cargo, yo limpio, yo pongo, yo hago todo. Pues hasta que me tocó columna tronó. Claro. Entonces, verme a mí tan vulnerable, operada, y fueron 2 veces, una y luego 7 años después la otra, yo decía, ¿qué tengo que aprender de esto? Pues sí, que soy vulnerable, que requiero pedir apoyo, porque entonces que te bañen, que te cambien, que te suban la charola, porque pues 3 meses en cama. Que no soy Superman. No soy Superman, exactamente, pero la soberbia no te deja verlo. Eres, no, yo soy doña chingona y yo puedo con todo. No es cierto, no puedes con todo. Requerimos pedir apoyo, requerimos que alguien me escuche, requerimos que alguien esté conmigo. Y yo, pues bueno, trabajo con gente, trabajo con las emociones de la gente, trabajo con su historia, pero yo también tengo la mía. Y yo también llega ratos que paro y tengo mi momento, claro, y lloro y grito y pido ayuda y pido coaching. Y claro, porque si no, pues me vuelvo a enfermar de la columna y ya no quiero. Así es. No, ya no. Malu, y ahorita que me estabas platicando acerca de, me gustaría tocar un tema que decías, de estar en un matrimonio durante tanto tiempo y que a lo mejor por miedo pues no te vas, ¿no? O ¿qué características o qué es lo que uno debe de tomar como decisión o cómo aprender a enfrentar esto para poder salir de esta situación en una relación en donde pues ya no quieres estar? Mira, fueron 26 años, de ese matrimonio son 3 hijos. En mi creencia, es que desde ahí empieza todo, en mi creencia es, así me tocó, así debe de ser, y si te la cuento peor es la cruz que te tocó y pues esa es la que vas a tener que cargar, ¿no? No voy a hablar cosas malas, voy a hablar la verdad, porque yo siempre digo la verdad y como te dije ahorita, a mí me puedes preguntar lo que sea. Sucede que depende mucho de mí, primero como persona. Lo segundo que no entendemos y no sabemos es que una relación si es una relación depende de un 50 y un 50. No hay culpas, hay responsabilidades que tanto uno como otro tomó y hizo. Pero todo esto, Aurora, no lo sabemos. Así es. No sabemos. Entonces, ¿qué sucede en cualquier relación? Ya sea de matrimonio, o sea de papá e hijos, o padres a hijos, de alumnos, de compañeros de trabajo, de estudiantes, de amigos, de compadres, de comadres,
Todas las relaciones siempre es un 50 y 50. Nunca nos preguntamos qué quiero crear con ella, qué voy a crear con esta persona, qué espero de esta persona. Pero tampoco te lo digo, ni tampoco te lo pregunto. Entonces, todo se va creando bajo puras especulaciones sobre suposiciones. Así es. Y entonces te casas, es como yo siempre les digo. Y que aparte que vienes de dos educaciones completamente diferentes. Muy diferentes, costumbres diferentes. Ay, una vez un doctor le dijo a uno de mis hijos, andaba mi hijo con una rusa, americana y judía. Y entonces dice el doctor así, no sé de qué se enfermó, lo llevé y dijo, ¿cómo, Ángel? ¿Cómo? A ver, tienes una novia rusa, americana y judía. Dijo, no, hombre, si yo me casé con el de la misma cuadra, de aquí de Monterrey, la quiero matar. Claro. Dijo, ya me imagino tú. Claro, o sea, claro, hace muchos años, pero tenía toda la razón el doctor. Es decir, todas tus creencias, todas mis creencias, y yo hablo de un matrimonio, mis creencias, tus creencias, lo que tú esperas, lo que yo espero, pero jamás lo pusimos sobre la mesa. Sí, claro. Entonces, ¿qué va sucediendo? Ese mismo miedo a yo hablar o preguntar también, porque es miedo. Sí, porque no sabes la respuesta. No sabes la respuesta y muchas veces tenemos miedo a escuchar algo que no espero. Claro. Porque el rechazo es un miedo muy fuerte, sí. Es un botón que tenemos todo muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Vamos sobre una corriente y esa corriente es así es y así te tocó. No, hombre, si ahora anda bien padre, ahora amaneció bien de buenas. Qué por bien. Eso, pero allá sí, el ratito ya está la cosa del terror. Entonces, pues así y así y así. ¿Qué sucede con eso? Que el gran amor se acabó. Y claro, si te lo digo como mujer, yo no sé sus miedos, nunca se los pregunté. Pero para mira, ¿qué voy a hacer? Mis hijos están en carrera en el tecnológico, o sea, la casa, yo, y sola. Y me voy a quedar sola. Yo creo que es lo más grande, ¿no? Fíjate que en ese momento no, porque mis hijos todavía tenían edad de quedarse un poquito, ya estaban grandes, mis hijos ya eran adultos. De hecho, uno de mis hijos se fue antes de que yo dejara esa casa, ya estaba separada de su papá. Pero luego, pues también volaron los demás, ¿no? Pero la pregunta tuya específica es ¿por qué me quedé? Sí, me quedé por miedo al que dirán, primero que nada, por miedo a seguir siendo la oveja negra de la familia, por miedo a qué voy a hacer yo sola, qué voy a hacer sin dinero. Pero lo que sucedió, que tuvo mucho que ver la operación y otras cosas, porque de verdad, yo mientras estuve ya los últimos años en esa relación, a mí me dolían las piernas, tenía gastritis, engordaba, siempre estaba mal. Si yo te enseño fotos de esa época, dices tú, no es cierto. Tu cuerpo te estaba gritando que definitivamente no debías estar ahí. ¿Por qué? Porque, y esto es algo muy importante que lo mencionemos, Aurora, y escúchenlo bien, todas las emociones que tú no trabajes están en tu cuerpo. Y van a gritar. Entonces, si tienes migraña, si tienes gastritis, si tienes colitis, si te duelen tus piernas, si te duele lo que sea, ve y busca qué es lo que está sucediendo. Porque la que se va a enfermar eres tú. El que se va a enfermar eres tú. Y nadie te va a ir a sacar de ahí. Te lo prometo. Las cosas las tengo que hacer yo. Pero también ese es un miedo que tengo. Porque entonces a mí me llega mucha gente para trabajar en coaching y no quieren soltar, no quieren hablar, y le digo, requiere soltarte y estar en apertura y contar lo que sucede, porque si no, no te puedo apoyar. Claro. ¿No? Ya que me conocen y trabajamos ya, saben que hay completamente es hermético lo que sucede ahí y no pasa nada. Pero, y bendito Dios, hemos apoyado a muchísima gente. Pero ese miedo que me preguntabas es exactamente sí, sigue existiendo. Y entonces, y fíjate, peor, pues es que me quedo por mis hijos. Así te contestan casi todas las mujeres y los hombres, ¿eh? No, pues es que me quedo por mis hijos. ¿Y qué crees que sucede con eso? Culpa. Los estoy culpando a ellos, que por eso no me divorcio. ¿Tú tienes idea la carga que tus hijos tienen? Sí, claro. Porque pues no me divorcio porque ¿qué van a hacer sin su papá? Pues sí, pero si no hay una relación buena... Por mi culpa van a tener problemas en exacto, después. Y les voy a quitar a su papá. Y yo digo, Virgen Santa. Y yo lo único que escuchaba de mis hijos es, vámonos de aquí. Pero es que es bien difícil, Malú. O sea, la verdad,
lo que tú estás platicando es bien complicado. Sobre todo lo quiero comentar porque hay muchísimas mujeres y hombres que nos están viendo y que yo creo que se sienten identificados de decir, bueno, estoy en una relación que no me llena, o que no estoy conforme, o no es lo que yo quiero, o ya no estoy enamorado simplemente. Y es bien complicado llegar a superar ese miedo y poder alejarte de esa situación y entender que estando separados las cosas van a funcionar mejor. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pero ese paso, por eso lo dije ahorita hace rato y lo voy a decir muchas veces ahorita, el miedo se atraviesa. Créeme que yo no sabía qué iba a suceder. No tenía ni la menor idea. Sí, porque estás a ojos cerrados, no sabes qué va a pasar. Yo dije, no más y no más. Y sucedió. Fue difícil, muy difícil. Lloré más de un año. Porque a pesar de todo, yo quería ese matrimonio. Pero ya sabía que yo no podía, porque nadie se casa para divorciarse, Aurora. Claro. Nadie se casa para divorciarse. Pero si no estás bien y ya no puedes más, ojo, yo no te estoy diciendo que te divorcies, yo soy pro matrimonio. Claro. Si yo me divorcié es porque de verdad requería hacerlo por mí, por mi salud física y mental, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, y hemos tenido personalmente matrimonios que han llegado a estar juntos de nuevo y a estar bien. Pero ¿qué sucede? Aprendemos, vamos enseñando cómo tener esa comunicación, cómo poder hablarlo, cómo poder decir qué te gusta, qué no me gusta, cómo le hacemos. Siempre les digo, todo es cuestión de acuerdos. Claro. Todo es cuestión de acuerdos y de acuerdos y de acuerdos. Hagan acuerdos. Una vez escuché a una persona que hace muchos años que platicaba que cuando uno se casa, viene el divorcio, viene caminando atrás de ti. Porque es parte obviamente de cuando tienes una relación, pues es una faceta que viene atrás. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero obviamente te va alcanzando paso a paso con lo que tú acabas de decir, con la falta de respeto, la falta de amor, la falta de compromiso, la falta de comunicación. Entonces cada vez que tú dejas de hacer esto, él va el divorcio te va alcanzando. Te va alcanzando. Y llega un momento en el que ya no hay marcha atrás. Precisamente porque ya se rompió. Pero como bien tú dices, también existe la posibilidad de que al acercarnos con una persona que nos puede ayudar, pues puedes volver a renacer esto y ver en dónde te estás equivocando, platicarlo y sobre todo darte cuenta qué es lo que quiere la otra persona, porque tú lo comentabas hace un momento. A veces sucede que no sabemos ni qué es lo que quiere la otra persona y por miedo a preguntar, pues no queremos hacer esa pregunta de a lo mejor yo me quiero ir, pero ya le preguntaste a él si él también se quiere ir. Pero lo peor, Aurora, no solo, o sea, no es lo peor, ¿qué quiere la otra persona? No, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? No saben qué quieren, Aurora. Ese es el peor problema. O sea, el punto es, cuando yo les pregunto, no, pues así, como estamos, así. No, ¿qué quieres? A ver, siente, platica, cuenta. No, pues es que ya le di para sus uñas, pero no, pues también se enojó. O sea, piensan que fue porque le dijo que no le quería dar para hacerse sus uñas. Y no tiene nada que ver con eso. Claro. Entonces, pero vuelvo, corazón, de verdad, es impactante. Y si yo no entiendo que yo requiero de estar listo y preparado para ir por el matrimonio que quiero tener, pero yo requiero que mi pareja esté clara. Claro. Yo requiero que nos sentemos y hagamos acuerdos desde que somos novios. Porque todo vamos en un pensamiento común, en una corriente, estamos hablando en Monterrey, de una corriente regia, en el que así debe de ser, y valiendo cacahuate. Sí, no funciona. Y entonces, inmediatamente, o sea, yo veo la cantidad de matrimonios que se divorcian antes del año, que duraron un año, que duraron meses, que inmediatamente se separaron
porque pensaron que todo era solamente ir a la cama y tan. No. Claro. Y por más cosas muy básicas. Hay cosas muy básicas como el yo no quiero tener hijos y tú sí quieres. Bueno, pero lo debes de haber hablado lo podrías antes. haber platicado hace un par de años. Que ahorita hay mucho ese tema, Sí, ahorita lo podrías haber platicado desde antes y te hubieras evitado todo eso. Y lo curioso es que las que no quieren tener niños son las mujeres, no los hombres. Pero ya me tocaron 3 casos. Bueno, estamos hablando de una situación ahorita de consenso, de decir, bueno, lo platicamos entre los dos y vemos qué es lo que quiero y qué es lo que tú quieres para llegar a un consenso. Pero ¿qué pasa cuando el miedo es por una situación de violencia? No, mi amor, es que cuando hay violencia, ahí sí ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? El 90% o el 95% de los hombres y mujeres, porque hay de los dos, que son violentos, no se les quita. Con esa persona. Pueden ir a tomar terapia, pueden tener todo para hacer algo diferente y darse cuenta porque son así. Pero ya con esa persona es sumamente complicado, porque sí, ya cuando hay violencia es cuando se acaba todo. Ya no hay como por dónde le voy a reconstruir eso. Claro. Ya es sumamente complicado. Sí, ahí ya no es de que se le va a quitar si platico 3 veces con él, o sea, mejor lo ideal es cortar por lo sano, ¿no? Y sobre todo en mi experiencia, fíjate, es de verdad, yo creo que conozco a lo mejor a una persona, 2, que hayan hecho algo para quitarse esa violencia, para ver, no es que se la quiten, sino para encontrar por qué son así, porque la violencia siempre es miedo a que me hagas daño, miedo a que tú me friegues, como dicen, Claro. O es mucho coraje en rencor que yo traigo con mis papás, con algo que sucedió o con varias cosas que sucedieron desde tu niñez. Porque acuérdate de algo, Aurora, nos marca del 0 al 7. Ahí es donde está marcado todo. Ahí es donde yo identifico quién soy. Si yo me hago un análisis, yo me tengo que ir ahí. Yo siempre trabajo así. Porque yo siempre que llega alguien a coaching les explico. Todo lo que tú eres es de papá y mamá. He hecho modificaciones, he hecho pactos y creencias diferentes hacia mí, dado a lo que ustedes me enseñaron, papá y mamá, sí, porque a mí no me funcionaron. Claro. Entonces, obviamente he tratado de mejorarla. Modificando. Pero a mí eso me marcó. Claro. Pero hoy hago algo diferente. ¿Por qué? Porque entonces mi miedo era yo hacer lo mismo que hicieron mis papás. Okay. En la parte equivocada, porque hicieron muchas cosas buenas, obviamente. Claro. Pero en la parte que se equivocaron dije, ahí no, ese miedo es bueno. Era lo que te decía ahorita. Sí. Entonces el miedo te salva de muchas cosas, te protege de otras. El miedo también te impulsa a hacer otras. Y también te paraliza. Entonces tienes que identificar por dónde viene. Y trabajarlo. Cuando yo identifiqué, porque ya fue mi miedo cuando yo decido divorciarme, me voy a morir. Eso fue lo que me sucedió una noche. O sea, me levanté y dije, ya no, me voy a morir. Si yo me quedo aquí, me voy a morir. Pero como me sentía yo, Sí, de lo mal que de lo mal que me sentía yo. Y ahí fue cuando todo. Y te digo, fue difícil, dificilísimo. No, de verdad, o sea, yo no me había casado para divorciarme. Claro. Es el papá de mis hijos y es un gran hombre, de verdad. Es bueno, es luchón, tiene muchas cualidades. Simplemente no pudimos crear una relación. Claro. Porque entonces yo ya con todo lo que hago, entiendo que también fue mi responsabilidad. Mi 50% lo tengo. Sí, claro. Y entonces ahora trabájalo, ahora perdónate. No te quedes Sí, porque entonces yo me divorcié porque es un maldito desgraciado. Claro. No es cierto. Y vuelves a casarte y vuelves a caer. ¿Y qué crees? Que me generó lo mismo. Claro. Porque entonces, si yo no me hago responsable, vuelvo. Cada quien tiene sus cosas y cada quien tiene sus responsabilidades y como mucha gente dice, sus culpas. Yo ya no le llamo culpa. Pero yo tuve que trabajar conmigo y yo tuve que mirarme y darme cuenta en todo lo que yo me equivoqué también. Claro. ¿Sí? Entonces, es complicado, sí, porque eso sí hay que tener mucha valentía para hacerlo. No cualquiera se para, y no lo digo por mí, de verdad lo digo porque duele, porque cuesta, porque lloras como no tienes idea cuando te das cuenta de todas
lo puedo decir, tus cagazones. Sí, claro. Sí, de verdad, es complicado. Es Sí, complicado. obviamente estamos hablando de que en todas las situaciones debemos de buscar ayuda. O sea, es bien difícil salir tú solita. Qué bueno que tomes el tema. Es bien difícil salir tú solita de la situación. Porque por más que te sientas Superman, como lo platicábamos ahorita, que yo voy a salir adelante y yo puedo hacerlo, necesitas acompañamiento. Necesitas a alguien que te ayude a salir de la situación en donde estás, para que sea más sencillo, sea menos doloroso, así lo veo yo. Fíjate que sobre todo, no, yo creo que el dolor no lo vamos a poder evitar. El dolor no lo podemos evitar si es que tú estás con un experto y trabajas. Yo siempre les digo, vayan a coaching, vayan con un psicólogo, vayan con un sanador, vayan con quien quieran, pero pidan apoyo, solo no van a salir de ahí. Eso es algo súper importante. Pero lo otro es, si realmente tú quieres salir de ahí, si realmente quieres ver todo lo que no está funcionando de ti, no del otro, sí, de ti. De ti. Sí, claro, tienes que es maravilloso cuando un ser humano se da cuenta de todos sus errores, se da cuenta de todo lo que ya no quiere en su vida y hace algo diferente. Y fíjate bien, los seres humanos no cambiamos. Los seres humanos nos transformamos. Sí. Yo sigo siendo la misma, solamente que hoy tengo conciencia de qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Claro. Entonces, ¿qué hice? Pues le trabajé. Entonces, cuando yo empiezo con esto, yo estaba apenas separada. Cuando empiezo a tomar todo lo del coaching, y desde el primer día, yo vi al coach, y ese día en la noche dije, yo voy a hacer eso. Me enamoró el proceso. Me enamoró todo lo que en una noche estaba bien. Claro. Y hay muchas cosas, no tienes que venir a coaching, puedes hacer muchas otras cosas, pero de que requieres apoyo. Solos, muy difícil. ¿Qué sucede? Tú date cuenta de un amigo o de una amiga o de cualquier persona que tú estás con ella y están en la fiesta como siempre, porque ahora cuando era tanto para todo hay alcohol, que bueno, si alguien lo puede controlar, qué bueno. Y se ponen mal y empiezan a llorar. Porque es todo lo que está guardado ahí, pero no solo de lo que están viviendo. Vuelvo, hay que escarbarle para atrás. Y créanme, duele, pero es maravilloso encontrarlo. Y es maravilloso que te des cuenta, porque entonces todos tenemos anclajes. Se llaman anclajes. Okay. Y el anclaje puede ser un sonido, un sabor, una canción o un olor. O una muy frase. bueno, a ver, cuéntame de eso. Son anclajes. Te voy a contar el mío. Sí. Yo tenía aproximadamente 6 años en la casa donde yo vivía. Era una casa en el centro de Monterrey, y era una casa que se le llamaba esas de chorizo, ¿no? Entrabas y era un recibidorcito y luego pasabas. Sala, recámara, los baños, la otra recámara y la cocina. O sea, todo se veía hacia atrás. Hacía mucho frío. Yo traía mi mochila y yo venía muy contenta del colegio. Y desde que yo abro la puerta huele a caldo de pollo. Mi mamá cocina delicioso. Y entonces dejo la mochila yo con aquel olor, qué rico, vamos a comer caldo de pollo. Pero donde yo volteo, papá y mamá se están peleando. Fuerte. Entonces, yo el olor a caldo de pollo, pero yo empiezo a caminar hacia la cocina y obviamente donde me ven, se paran. Llegan mis hermanos, más chiquitos, y empezamos a comer. Pero entonces, la tensión que se vivió en ese momento, y que yo sabía que no estaban bien las cosas entre ellos, fue muy, muy impactante, y eso me creó un anclaje. Pasa el tiempo y yo cada vez que olía el caldo de pollo sentía tristeza, sentía impotencia, hasta que lo trabajé, no sabía. Claro. Pero entonces, ¿qué sucede en una relación? La que sea, fíjate, puede ser tu amiga, tu vecina, tu mamá, tu marido, tus hijos, el que sea. Si tu papá o tu mamá te dijeron, voy a decir una mala palabra, sí, eres un pendejo o eres una pendeja, y a ti te generó carga, y alguien te lo dice, vas y le partes su madre. Claro, sí. Eso es un anclaje. Sí. Porque yo lo digo mucho, pero yo lo digo de broma. Sí, sí, claro, que hay gente obviamente que pasa una situación y tú dices, pues no sucedió nada, pero obviamente es una reacción a algo que pasó. Sí, imagínate la cantidad de anclajes que traemos, que entonces tú en tu matrimonio, pues es que las toallas no van así. Y a ti te prende, porque entonces a ti tu mamá te mandaba las toallas a poner, y a ti ya no lo toleras. ¿Sabes cómo? O sea,
es muy impactante, No. pero está en el inconsciente, eso está en el subconsciente. ¿Qué sucede? Que el subconsciente me rige. Claro. El consciente no, el subconsciente. ¿Qué requiero hacer? Hacer conscientes todas las emociones y todas las vivencias que traigo. Desde que estoy en el vientre, no las vamos a encontrar esas, pero de los 0 a los 7 sí. Claro. ¿Y qué hace? salen. Reconocerlas y Encontrarlas. trabajarlas. Es trabajar con el hecho en ese momento. ¿Qué sucede? Entonces tú ya vas a poder llegar a tu casa y tu marido te va a decir, qué bonitas las toallas, ay, gracias, y ya no vas a sentir Claro, nada, esa porque ya identificaste que no es de él, Claro. porque entonces ¿cuántas relaciones se rompen? Porque yo te estoy cobrando cheques que no son tuyos, Claro, por todas. son puras claro, facturas que claro. yo traigo acumuladas Sí, de otros, exacto. y son de papá y de mamá. Y son tus pedos. De tus hermanos, exactamente, de mis hermanos, o de mis abuelos, o de mis tíos, o de la maestra, o de no sé, pero no tiene nada que ver hoy contigo. Claro. Pero no has visto, pues es que a mí no me gusta. ¿Pero por qué? Porque no me gusta. Sí, claro. Mi amor, pues mejor. Eso me lastima. Ajá, pues Pero mejor ¿qué encuentra dices? dónde ¿Por está. qué? ¿Por qué? Porque aparte genera fluidez, no genera carga, suelto y fluyo, no lo cargo. Ese es el problema. Y esa es la emoción atrapada también que traigo ahí. Entonces me duele una rodilla, pues ¿qué significa que me duele una rodilla? Y más dime cuál, del lado izquierdo o lado derecho. El lado derecho es papá, el lado izquierdo es mamá. ¿Es el lado masculino o el lado femenino? Y el que no avances, pues es que te duele es que no avanzas. Exactamente, en que no estás avanzando. Y así, mira, no podríamos acabar. No, pues no, es un tema obviamente Es que un- da para muchísimo, Sí. muchísimo y súper interesante, Malu, porque obviamente yo creo que todos los que nos están viendo te sientes identificado y te empiezan a caer todos los 20. de que, oye, es verdad, o sea, lo que acabas de decir yo así fue como que, ¡pum!, cubeta de agua fría de que es verdad, Sí. o sea, es cierto. Pero por eso te digo, hay que saber un poquito más sobre las emociones. El miedo es una emoción y por eso estamos hablando del miedo. Hay muchas, Aurora. Claro, el miedo es muy importante por lo mismo, porque te digo, el miedo abarca muchas cosas, muchas. Pero mientras más trabajes y más veas, no estamos de gratis en este mundo. Y de verdad, si tú estás decidiendo, hoy ya no amas a tu esposo, hoy ya no amas a tu esposa, o quieres terminar una relación de trabajo, o quieres hablar seriamente con tu papá y con tu mamá, hazlo. Yo siempre les digo, el tiempo corre. Y no tenemos la vida comprada. Claro. La vida se nos va en un momento y se los juro por Dios que yo escuchaba a mi mamá y a mis abuelas decir, no hombre, de veras, en un abrir y cerrar de ojos, yo decía, ay, qué ridículas. No, sí. En un abrir y cerrar de ojos, Pasa el no tiempo. tienes idea que dices tú, ¡oh! Yo ya estoy pensando ahorita en qué voy a hacer a los 60, voy a cumplir 59 este año, y digo, ¿cómo voy a hacer mi fiesta de los 60? ¿De verdad? Sí, claro. Claro, si es que Dios me presta vida, ¿verdad? Claro, pues Malu, lo que platicábamos ahorita obviamente me trae muchísimas cosas a la cabeza de quererte preguntar, obviamente, pero pues podríamos estar toda la No, 3 noche horas, sí, claro. Sí. platicando. O más. Yo creo que tenemos que tener una segunda Yo encantada. charla, porque también obviamente ahorita que todo lo que estás diciendo, pues el miedo al éxito, el miedo a que te puedan reconocer, o sea, tanta gente que no acepta el reconocimiento, o cuando ya va a llegar esa oportunidad se boicotean porque definitivamente no aceptan esto. No, porque al final seguramente la mayoría de las veces es porque no creen que son merecedores. Sí, No pueden con eso. Y seguramente los hicieron sentir menos. claro. Fíjate, yo siempre les pregunto, ¿qué número de hijo eres? Mujer, hombre, varón. O sea, voy tanteando. Vamos tanteando el tema para darnos cuenta. Porque, pero mira, rápido encontramos qué es. Claro. Sí, de verdad, es muy bonito, es muy bonito. Y lo más bonito de mi trabajo es que la gente fluye y la gente le va bien, la gente está contenta, porque no solo, la felicidad son solo momentos, Aurora, son ratitos. La felicidad, no estás todo el día feliz, no es cierto. Claro. No existe, en ninguna parte del mundo, se los juro. Más bien sentirte plena, sentirte en paz con lo que estás haciendo, eso es lo que importa. Pues Malu, te quiero agradecer obviamente esta charla maravillosa que tuvimos. Como te digo, vamos a tener una segunda, Encantada. claro, por supuesto. Encantada, que sí. encantada. Y de verdad, muy recomendable el hecho de buscar a Malu. Aquí van a aparecer sus redes sociales,
porque definitivamente aparte que es una gran persona, es una gran profesional en la materia y creo que a mucha gente que nos está escuchando nos puede ayudar de forma maravillosa a cambiar y a estar más tranquilos, sobre todo con nosotros mismos, sobre los pasos que vamos dando en el resto de lo que nos quede de vida, que hay que disfrutarla al máximo, porque como bien dices, esto cambia de un día para otro. Sí, vamos cambiando, vamos haciendo cosas lindas y de verdad, si no estás cómodo donde estás y con quien estás, haz algo. Si haces lo mismo, vas a obtener lo mismo. Así que hay que hacer cosas diferentes para obtener algo diferente. Muchas gracias. Gracias Maru. a ti, muñeca, encantada. Maru Gómez Junco, voy a dejar sus redes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de La Mesa con Aurora. Si te gustó nuestro video, dale like y comparte. Y recuerda estarnos viendo en La Mesa con Aurora.